Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el año 2015, el 8 de diciembre, comenzó un año dedicado a la misericordia que convocó el Papa Francisco para toda la Iglesia, para recordarnos que verdaderamente nuestro Dios es un Dios rico en misericordia, como dice en la carta a los Efesios. Incluso que podemos decir que casi la propiedad más importante de Dios, la propiedad, el nombre de Dios es misericordia, o que podemos llamar muy propiamente a Dios llamándolo misericordia. En la carta, en la bula con la que convocó a ese año jubilar especial, el Papa empieza diciendo: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Fíjense que nosotros empezamos meditando sobre Jesús. Y efectivamente, también dijimos en algún momento, lo que más nos revela quién es Dios es Jesús. Y Jesús nos revela el amor de Dios. Jesús es el que viene para remediar nuestra debilidad, para salvar la distancia que pusimos con el Padre. El Padre envía al Hijo para que se acerque a nosotros y para que volvamos a estar unidos a Él. El misterio, sigue diciendo, de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Sobre todo lo que nos revela Dios sobre sí mismo parece estar sintetizado, dice el Papa, en que Dios es misericordia. En Jesucristo, que nos muestra la misericordia de Dios. En Jesús. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Y en la plenitud de los tiempos, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Jesús nos revela el amor y la misericordia. Jesús, que es la máxima revelación, nos dice que nos tenemos que mirar y que tenemos que mirar todo con ojos llenos de amor y de misericordia. Fíjate que ahora introduje esta idea de los ojos que miran. ¿Cómo miramos las cosas? Porque este es el gran tema. ¿Cómo miramos la realidad? Si la miramos con nuestros ojos, y lo que nos pasa es que nos damos cuenta que nos quedamos solos. Nos quedamos mirando con unos criterios muy, muy pequeños, podríamos decir, de economía capitalista. Tengo tanto, pago tanto, me deben tanto, y entonces
Claro, si uno lleva esto al plano de la economía, después la gente se confunde y empieza a decir que el cristianismo es socialista o que no favorece el trabajo y la justa retribución y no sé cuántas cosas más que no tienen nada que ver. Pero cuando nosotros miramos las cosas con los ojos de Dios, nos damos cuenta que Dios nos mira con cariño, con misericordia. No es que nos regale por regalarnos, nos regala porque nos ama. No es que nos perdona si no nos arrepentimos, pero siempre está dispuesto a perdonarnos. No es que nos está midiendo, nunca nos mide, al contrario, siempre está dispuesto ante cualquier movimiento de nuestra parte a brindarse por nosotros. A ver, la desconfianza es la mirada de nosotros sobre nosotros mismos y sobre todas las cosas sin los ojos de Dios, sin la mirada divina. Hoy hablábamos más temprano de la caída, del pecado original de Adán y Eva. ¿Cómo miraron Adán y Eva la realidad cuando pecaron? La miraron a través de los ojos del demonio, la miraron a través de ellos mismos, no miraron las cosas como les había sugerido Dios que las miraran. Y en consecuencia, ¿cómo quedaron? Pues quedaron solos. Miraron solos, quedaron solos. Si hubieran mirado con Dios, probablemente hubieran dicho, no, el demonio nos está engañando. Esto no puede ser verdad, es una mentira. Y se hubieran quedado con Dios, hubieran seguido acompañados en ese lugar maravilloso que Dios les había puesto para que lo cultiven y lo cuiden. Pero miraron solos. Y entonces todo se malogró. Si buscamos en el Evangelio cómo es la mirada de Dios, la encontramos en muchos de los sucesos de la vida de Jesús y en muchas de las parábolas. Hay un momento en el que en la casa de un fariseo entra una mujer, lo cuenta San Lucas en el capítulo 7 de su Evangelio. Jesús está comiendo con un fariseo y entra una mujer que, dice el Evangelio, era pecadora. Y al enterarse que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó. Pero no se presentó de cualquier manera. Se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría con sus besos y los ungía con perfume. Es decir, esa mujer miró su vida y no miró lo que había visto o veía el fariseo y el resto de la ciudad, que era una pecadora, sino que miró su vida y vio que tenía una oportunidad de mostrar algo más de algo más de lo que los demás veían, que era solo un aspecto. Y quiso mostrarle eso a Jesús. Y lo hizo, hay un dicho que dice, la mar de bien, dicen los en España, ¿no? La mar de bien. Lo hizo con muchos detalles, lo hizo con mucho cariño, lo hizo con mucha finura, ¿no? Lloró a los pies de Jesús, limpió los pies del Maestro, es decir, miró su vida de una manera diferente a la que lo miraban todos, incluso tal vez de una manera diferente a la que la había mirado ella antes. Cuando nos arrepentimos, cuando tenemos esa gracia que nos da Dios de la conversión, es porque nos permitimos mirar con los ojos tuyos, Jesús. Gracias. Y te pedimos que siempre tengamos esta disposición de convertirnos y de mirar bien nuestra vida. De mirar bien, ¿qué quiere decir? De mirar como vos la mirás. De ver las cosas con tus ojos. Conocerás una expresión de San José María que dice: que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. No solo de vez en cuando, no solo cuando hay
cosa especial que mirar, que yo vea siempre con tus ojos y que me vea siempre con tus ojos. Porque la misericordia de Dios, que a veces la pensamos respecto del prójimo, te pedimos, Jesús, que nos ayudes a que, en primer lugar, siempre la tengamos respecto de nosotros mismos. Nosotros necesitamos misericordia. Gracias, Señor, porque vos tenés misericordia siempre por mí. Y en la medida que yo reconozco tu misericordia por mí, entonces voy a poder mirar con ojos de misericordia a los demás. El fariseo no pudo mirar con misericordia a esta mujer, tal vez porque él se creía demasiado bueno y que no le hacía falta la misericordia. Y entonces se miraba, como solían hacer estos personajes, con una mirada de yo hago todo lo que tengo que hacer, incluso más. No sé si te acordás, ¿no? Cuando aquel fariseo que ora en el templo dice que pagaba todos sus impuestos y cuando uno lee lo que en realidad pagaba más de lo que debía pagar, de lo que decía la ley que debía pagar. ¿Ves? Es una mirada, perdoná, ¿no? No tengo nada contra el capitalismo, pero es una mirada bastante capitalista, bastante transaccional. Dios me da, yo le doy. Pero ¿podemos nosotros realmente darle algo a Dios? ¿Necesita algo Dios de nosotros? ¿Acaso no es Dios? ¿No tiene todo? Qué ridículos somos cuando pensamos que le podemos dar cosas a Dios, ¿verdad? Padre, pero muchas veces nos dicen que Dios nos pide. Bueno, sí, Dios más que nos pide, me atrevería a ayudarnos a rezar. Dios espera de nosotros. Como nos da amor, espera, pero no nos exige en la medida que Él nos ama, porque sabe que es imposible, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Por eso es que cuando Dios nos da, siempre nos da muchísimo más de lo que nosotros esperamos. La relación con Dios nunca puede ser de igualdad. Dios siempre se vuelca de un modo increíble y maravilloso sobre nosotros. En el Salmo, hay un Salmo, el Salmo 136, que nos dice todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, porque es eterna su misericordia. Otras traducciones dicen, porque es eterno su amor. Pero, ¿te acordás, no? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor o su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. Solo ha hecho grandes maravillas. Cada vez que leo algo hay que leer interiormente porque es eterno su amor. Si no, no me da tiempo para todo. Él hizo los cielos con sabiduría porque es eterno su amor. Él hizo el sol para presidir el día, la luna y las estrellas. Y dio de muerte a los primogénitos de Egipto. Ahí da un saltito, ¿no? Dice, ahora habla de la historia del pueblo de Israel. O sea, primero toda la creación, porque es eterno su amor. Después el cuidado de su pueblo, porque es eterno su amor. Lo sacó de Egipto, porque es eterno su amor. Con brazo extendido y mano fuerte, porque es eterno su amor. Porque es eterno su amor. Maravilloso es nuestro Dios. Es eterno su amor. Bueno, ya te acordás que Jesús establece un diálogo con aquel doctor de la ley, con aquel fariseo, y le hace ver que lo cortito que era su modo de ver las cosas. Y que le hace ver que incluso no se daba cuenta que él mismo no lo había atendido a Jesús, no le había ofrecido lavarse las manos, no le había ofrecido lavarse los pies, no le había dado un beso como correspondía al llegar a su casa. No había hecho nada de lo que tenía que hacer. Tú no ungiste mi cabeza, ella derramó perfume sobre mis pies. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entré dejó de besar mis pies. Y entonces por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. ¿Y qué le dijo a la mujer? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno,
Una parábola que muestra cómo es la mirada de Jesús es la parábola del buen samaritano, que está unas páginas más adelante y que te acordarás muy bien, pero que fijémonos, Jesús ayúdanos a darnos cuenta, cómo antes de la mirada del buen samaritano, que es la mirada de Jesús, que es la mirada además del buen samaritano, vos sabés que los samaritanos eran extranjeros, es decir, se habían separado del pueblo de Israel, se habían ido detrás de los dioses paganos, y entonces ya estaban confundidos con otros, y los israelitas no los reconocían y tenían divergencias sobre dónde había que rendir culto a Dios, etc., ¿no? Y sin embargo, dice en la parábola que pasó por el lugar donde habían asaltado a un hombre y lo habían dejado medio muerto al borde del camino a Jericó, pasó casualmente un sacerdote, ni más ni menos, que lo vio y siguió de largo, ni más ni menos. ¿Cuáles son nuestros ojos? Y a veces son los ojos, perdón, yo también, en este caso soy el peor interesado, el más interesado y el peor queda, ¿no? Porque como soy sacerdote, a veces el sacerdote puede tener esta mirada, mirar, ver y pasar de largo. ¡Qué barbaridad! Justamente un sacerdote. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. No fue movido a compasión. De la tribu de los levitas eran elegidos los sacerdotes. Pero pasó un samaritano y tuvo otros ojos, miró de otra manera. Miró con los ojos con los que Jesús quiere que miremos. Miró con los ojos de Jesús. ¿Y qué es lo que vio? Vio que alguien estaba sufriendo, que había sido maltratado, robado, golpeado y medio muerto. Y vio que no podía seguir con lo que estaba haciendo, sino que tenía que parar. Se conmovió, lo vio y se conmovió. No solo nos tenemos que conmover, también esto le pedimos al Señor, cuando vemos a alguien que tiene necesidades materiales, ¿no? Porque está golpeado, enfermo, porque lo han robado, por lo que sea. Danos, Señor, también ojos para mirar las necesidades espirituales. También las nuestras, insisto. Para mirarnos, solo vamos a mirar bien a los demás cuando nos miremos bien a nosotros mismos. Solo vamos a mirar con los ojos de Jesús a los otros cuando aprendamos a mirarnos con los ojos de Jesús a nosotros mismos. Y entonces actuaremos como Jesús actúa. Bueno, ya te acordás, no hace falta que vayamos tan detenidamente porque hay otras parábolas a las que también quiero llegar. Pero ¿qué hizo? Todo lo que hizo aquel hombre, ¿no? Se bajó, lo curó con aceite y con vino, lo subió a su caballo, lo llevó a la posada. Bueno, ya te acordás, lo cuidó toda esa noche, le adelantó dinero al posadero, volvió, pagó, se ocupó de todo. Qué mirada la del samaritano, qué mirada la de Jesús. No fue demasiado, que además tal vez, o probablemente, aunque no lo dice el Evangelio, perdió algún negocio, o retrasó con algún perjuicio para él lo que iba a hacer. Pero no importa. ¿Vos sos capaz de mirar así a alguien cuando tiene una necesidad? ¿Sos capaz de olvidarte por completo y ocuparte de él? Bueno, después quería que miráramos por un momento la parábola del Padre Misericordioso. Pero como ya la sabemos bastante bien, te iba a sugerir que nos enfoquemos en el momento en el que aquel hijo más joven que se había ido lejos y que había malgastado su fortuna, se mira a sí mismo con unos ojos, digamos, no del todo
divinos. Una mirada que no es completamente la de Dios, pero que por lo menos acepta su indigencia. Porque te acordás que él, al mirarse, se ve muerto de hambre. Y entonces piensa y se mete adentro suyo y dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Ves? A veces nos pasa que nos quedamos como el hijo menor de la parábola a mitad de camino. Pensamos que tenemos que volver a Dios porque Dios tiene poder para darnos algo, para recibirnos, para que no nos muramos de hambre, pero no nos damos cuenta que en realidad el amor de Dios por nosotros es mucho mayor. Que en realidad lo que el Señor espera de nosotros nada más es que le abramos los brazos. O sea, que no le pongamos los brazos así, ¿viste? Como cubriéndonos del golpe. Me acuerdo hace años, había en el diario, cuando todavía comprábamos el diario de papel, ahora yo creo que lo compra muy poca gente, venía en la última página de los chistes, pero este no era un chiste, era una tira por macanudo. Entonces había dos cuadritos de 3 cada uno, y entonces en el primero había un hombre que se estaba protegiendo, así, había levantado los brazos como en guardia para protegerse de lo que venía. Y entonces, el siguiente cuadrito, entra un guante inmenso de box que le rompe la guardia, digamos así, le pega en la cara y lo deja planchado contra el piso. Y después presentaba un cuadro de un hombre que cerraba los ojos y abría sus brazos. Y entonces en el cuadro siguiente venía alguien que lo abrazaba completamente. Dice, ¿qué es lo que recibimos? Bueno, de parte de Dios siempre recibimos mucho más. Si nosotros esperamos poco como nos encontramos con que Dios nos da todo. ¿Te acordás que cuando finalmente está acercándose a la casa de su padre, dice el Evangelio que todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro. ¿Qué hizo el padre? Se conmovió, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo llenó de besos. Y él todavía seguía mirando con sus ojos y empieza a decirle todo el discursito: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ya no pudo seguir. No le pudo decir: trátame como uno de tus jornaleros, porque el padre empezó a dar órdenes. Te acordás muy bien, ¿no? Y organizó una fiesta y le devolvió, primero le devolvió su condición de hijo y le hizo saber a todos: póngale el anillo en el dedo, que ese era su hijo. Y además preparó una fiesta para celebrar. ¿Ves los ojos de Dios, de un Padre misericordioso? Qué maravilla, ¿no? Así es nuestro Dios. Bueno, te decía y te insisto, tenemos que mirarnos a nosotros mismos con los ojos divinos y entonces poder mirar también a los demás con los ojos con los que Él los mira. San Juan nos habla de el buen pastor, nos pone la similitud del buen pastor y nos dice que Jesús, San Juan trae las palabras de Jesús, ¿no? Y dice que Jesús dice: yo soy
la puerta de las ovejas. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Nosotros miramos a los demás con el deseo de que puedan entrar y salir y encontrar el alimento, con el deseo de dar la vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, el que no es el pastor, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. En cambio, el pastor conoce a las ovejas y ellas lo conocen y da la vida por las ovejas e insiste con que dar la vida. Qué bueno es entender que el Señor siempre nos mira con cariño, con cuidado, siempre está esperando simplemente que abramos nuestros ojos para mirarlo a Él y abrir nuestros brazos para dejarnos abrazar por Él. Y que entonces así la siguiente consecuencia es mirar a los demás como Él los mira. Y ver, como dice en la parábola del juicio final, ver a los que están desnudos, a los que están hambrientos, a los que están sedientos, a los que están en la cárcel. Ya te das cuenta que estoy refiriéndome a la lista de lo que se llaman las obras de misericordia materiales. Y después también la Iglesia que ha ha enseñado, nos ha deducido de todo el mensaje del Evangelio las obras de misericordia espirituales, dar consejo, enseñar al que lo sabe, perdonar al que se ha descarriado. Todas las actitudes que tiene Jesús para con nosotros. Tener siempre esto en el corazón, le pedimos al Señor. ¿Cómo hacer? Pedirlo. ¿Cómo hacer? Practicarlo, para que efectivamente poco a poco se nos vaya quedando. Dame tus ojos, Señor, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Bueno, no sé, ya miro el reloj y se nos acabó el tiempo. La Virgen, pienso yo, que como siempre es nuestro ejemplo, también aprendió a mirar las cosas como miraba Jesús. La Virgen observaría al niño y después al adolescente, al joven, a Jesús adulto, a Jesús maestro, y se daría perfecta cuenta de cómo estaba mirando él, incorporaba todo lo que él hacía, cómo se movía. Madre Santa, te pedimos que nos ayudes a entender en lo de todos los días que nuestro Dios es misericordioso, es amoroso, y que nos des paciencia con nosotros mismos y paciencia con los demás. Que nos des, por lo tanto, la capacidad de amar y de transmitir paz, aunque para eso necesitemos hacernos bastante violencia muchas veces a nosotros mismos, porque efectivamente necesitamos esa lucha permanente de evitar el volver a mirar con nuestra mirada, que es la falta de paciencia, y mirar con los ojos del Señor, que son los que nos dan la paciencia. Y así tendremos misericordia, viviremos la misericordia, viviremos como Dios. Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.